Bueno, y este va a ser el primer vídeo que trate sobre el modelo Aurora. El modelo Aurora es un modelo de inteligencia, es uno de los proyectos del programa Aurora. Y la razón de que trabajar en este proyecto es porque los modelos actuales tienen un alto coste computacional y es necesario correrlos en data center. Uno de los objetivos principales que hay en el programa Aurora es intentar es conseguir que los dispositivos, la inteligencia corra en los dispositivos y además que sea fácilmente entrenable con los usuarios. Cuando empezamos a trabajar con el programa Aurora nos dimos cuenta que los modelos actuales no nos servían y que había que intentar conseguir reducir el coste computacional para conseguir estos dos objetivos. Así que eso nos ha obligado, nos ha forzado a crear un modelo de inteligencia alternativo nuevo, que no es exactamente probabilístico, no es exactamente simbólico, porque los simbólicos resultan demasiado rígidos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues es una tarea extremadamente difícil, pero lo que hemos hecho es plantear, es decir, bueno, ¿cómo podríamos reducir el coste computacional? Analizado como un informático, intentar comprimir la información y intentar reducir el coste de computación. Y bueno, a partir de ahí nacen unas ideas, que es las que vamos a explicar hoy, y que van a ser el fundamento para lo que va a ser el modelo, y luego iremos viendo cómo sigue avanzando el modelo, cómo es el aprendizaje, el backpropagation. Es decir, al fin y al cabo tenemos a la vista los dos modelos, tanto el simbólico como el probabilístico, pero intentamos hacer una alternativa que sea más eficiente. Y ahora empezamos a explicar todo un poquito. Bueno, aquí empezamos la presentación y del modelo Aurora. Y como hemos dicho, es un modelo de inteligencia artificial alternativo, no es simbólico, no es probabilístico, es una mezcla entre los dos. Y su objetivo principal es reducir la computación para permitir que la inteligencia corra en el dispositivo y para que pueda ser entrenado por el usuario. Los modelos actuales probabilísticos tienen demasiado coste computacional y necesitan correr en data center y con muchísimo consumo, y los modelos simbólicos son demasiado rígidos y no funcionan. Entonces es una alternativa de los dos. ¿Cómo podemos conseguir reducir el coste? Bueno, lo primero, tenemos una gran ventaja, sabemos lo que funciona, lo que no funciona, sabemos que los probabilísticos son muy buenos pero tienen mucho coste computacional, y los simbólicos son bastante los simbólicos son bastante rígidos y no operan muy bien cuando aumenta la complejidad. Entonces, habiendo estos dos problemas, vamos a plantearnos, lo primero es cómo podemos reducir el coste de computación. Vale, pues para ello vamos a utilizar tres técnicas. La primera es intentar utilizar dimensiones más pequeñas, más cuánticas, hablaremos más adelante de ellas. La segunda es utilizar tensores fractales, que son unos tensores que nos van a permitir reducir muchísimo el número de dimensiones. Y la tercera, pasar de funciones matemáticas a puertas lógicas. Vamos a ir explicándolas uno por uno. De floats a threads hemos llamado a esta, es decir, lo primero es explicar un poco qué es un float, cómo guarda la información un ordenador, una computadora. Cómo guarda la información es básicamente la guarda en bits, en ceros y unos, pero estructura un grupo de bits para poder guardar diferentes tipos de información, no solamente bits, o sea, es decir, puede guardar enteros, puede guardar palabras, puede guardar decimales, y dependiendo de lo que va a guardar, pues estructura su memoria y ocupa un determinado nivel de espacio. Las dimensiones de esa inteligencia artificial las guarda en floats, la cual es bastante pesada, son 32 bits para cada dimensión. Al haber muchísimas dimensiones, el coste es muy alto. Pues bueno, lo primero es, ¿podemos reducir este coste? ¿Y cómo? Pues bueno, pues en eso intentamos ir un poquito a la idea de Shannon. Hay que intentar reducir la información al mínimo posible. Y en el caso de la inteligencia consideramos que la información no es solamente ceros y unos, no es solamente activo y desactivo. Hace falta operar con ambigüedad. La inteligencia siempre tiene que operar con ideas, decir esto todavía no lo sé y lo tengo que descubrir. Es decir, con ambigüedad. Para eso necesitamos un tercer estado, por lo tanto, la inteligencia en el modelo Aurora utiliza modelos trivalentes, ¿vale? Y además utiliza tres juntos. Vamos a pasar.
Y eso nos va a llevar a una reducción del coste computacional de 32 bits a 6 bits, que sería lo que necesitaríamos para guardar 3 threads. Aquí lo explicamos un poquito. El thread es una unidad de información que puede ser un 0, un 1, un 2 y se guarda en las dimensiones, que estará formado por 3 threads, como vemos aquí. En total podemos tener 27 valores por cada dimensión. Es una reducción muy drástica, ¿no?, de lo que puede hacer, toda la información que puede hacer un float a la que hay en estas. Pero bueno, creemos que es suficiente, que bueno, la inteligencia no es tanto de calcular y encontrar decimales muy exactos, sino más bien de encajar las cosas. Y creemos que con esto podría ser suficiente. Y no va a haber una pérdida de información porque la idea es, bueno, al principio se dan ideas más genéricas y poco a poco se van llegando más y más a los detalles. Entonces cada vez utilizaríamos dimensiones para explicar mejor los detalles. Bueno, es un gran reto y hemos trabajado mucho en él, y en otros próximos episodios iremos explicando un poquito cómo hemos afrontado estos retos. Esta tal vez sea el más importante de los tres. Son los tensores fractales, una estructura de datos original, nueva, que a diferencia de los tensores planos está estructurada de una forma así más o menos jerárquica, pero siempre siguiendo las mismas pautas. ¿Cuál es la clave de estos tensores fractales? Bueno, la idea aquí es que las dimensiones superiores acotan el dominio de las inferiores. Esta es una idea fundamental para comprender el modelo Aurora. Bueno, para intentar explicar este concepto, lo vamos a llevar a un juego, lo vamos a llevar a una cosa muy simple, que simple no es que funcione así, pero nos va a servir para entender un poquito qué es esto de los tensores fractales y la diferencia con los tensores planos que utiliza la actual inteligencia artificial. Imaginemos ese juego en el que las personas tienen que adivinar alguien, o sea, se tiene que adivinar una persona haciendo una serie de preguntas y la persona te va respondiendo y al final tú tienes que saber quién es esa persona, ¿no? Entonces, en una dimensión plana deberías hacer siempre las mismas preguntas para cada persona. Tendrías 100, 200 preguntas, o 1000, 2000 preguntas, y con esas 2000 preguntas al final acabarías sabiendo quién es la persona simplemente por haciendo cálculos. Pero esto no es... bueno, no es eficiente en la vida real. La vida real, o sea, lo que hacemos es hacer una pregunta y esa acota las siguientes preguntas. Una vez que yo, por ejemplo, quiero saber si es un deportista, bueno, pues automáticamente sé que es un deportista, ya no necesito preguntar si es artista, si es actor, si es músico, porque esos son otro dominio. Y ya tengo que estar dentro del dominio. Oye, juega un deporte equipo, pues ya me vuelve a dar una información que me acota otra vez más. Pues bueno, así funciona un tensor fractal, es decir, determina cuál es el significado de las dimensiones inferiores y el tipo el espacio de reglas, las razonamientos, las reglas, las relaciones que hay en ese espacio en el que ya determina la dimensión superior. Y esto es fundamental en el programa. Lo explicaremos con mucho más detalle, pero esta idea es fundamental para la reducción de coste y para la inteligencia del modelo Aurora. Y luego pasamos de las funciones matemáticas complejas a las puertas lógicas. Primero, déjame explicar qué es una puerta lógica para la gente que no lo sepa, pero básicamente una puerta lógica son unas funciones donde hay dos entradas y una salida, donde en las puertas lógicas actuales, que son basadas en bits, en ceros y unos, hay dos estados, el verdadero y falso podríamos utilizar. Y bueno, cada uno tiene una lógica que nos da lo que sería una tabla de verdad. Es decir, hay dos entradas, tenemos la puerta lógica AND, y en la puerta lógica AND su requisito lógico es que para que sea verdadera, las dos entradas tienen que ser verdaderas. Entonces aquí tenemos su tabla de verdad, 0, 0, por resultado es 0, porque no, para que sea verdad tienen que ser las dos verdades, pues en todos los casos es 0, menos en el último que está 1. Tenemos una puerta lógica verdadera. Luego, una puerta lógica AND. Luego tenemos la OR, en la cual al menos uno debe ser verdadero. Es este ejemplo de aquí, bastante sencillo. Solamente el 0, 0 resulta falso, mientras que el 0, 1 es de la entrada
nos va a dar un 1 porque al menos una de las dos es. Luego tenemos la XOR, que es un poco más restrictiva, donde exige que solamente uno de los valores tiene que ser verdadero. Si esos dos son falsos o los dos son verdaderos, se daría como falso el resultado. Bueno, pues estas son las puertas lógicas, es cómo funcionan los dispositivos electrónicos y la informática. Y a partir de ahí se van recombinando hasta que consiguen hacer cosas tan sorprendentes como hace tu ordenador o tu móvil. Y, vale, pues esta es la idea, es movernos a esto. Pero cuidado, no lo lleva a un modelo simbólico. Estas son las funciones que utiliza la inteligencia artificial y miles de veces. O sea que, como podéis ver, son funciones con muchísimo coste. Y el ordenador utiliza esas puertas lógicas, tiene que ir utilizando, combinando esas puertas lógicas para resolver estas funciones, lo cual es un coste descomunal. ¿Cómo podemos reducir esto? Bueno, pues lo reducimos utilizando puertas lógicas trivalentes, que tampoco tienen que ser especialmente lógicas, sino más bien es como una lógica de operación que podemos utilizar luego para resolver funciones matemáticas, para resolver funciones lógicas, para ordenar las cosas, para muchísimo. Y solamente va a operar con tres funciones lógicas, AND, OR and consensus. Estas se van a ir recombinando con diferentes técnicas hasta conseguir cualquier tipo de combinación, pero solo va a utilizar estas tres. Y como veis, utiliza tres valores, 0, 1 y 2. Aquí en las tablas de verdad vamos a ver los tres. Además hay una cosa súper interesante. La operación consenso realmente es una operación en la cual yo no sé si es AND o OR. Aquí vuelve a ser como un 2, ¿verdad? Es un poco la idea. Tenemos el OR que vendría a ser un 0, un AND que podría ser un 1 y un consenso que realmente no sé, podría ser, no sé, ninguna de las dos, pero en caso de que sea 0, 0, el resultado, tanto en AND o en OR, va a ser 0, entonces le devolvemos un 0. Aunque no sepa la función, sé cuál es el resultado. Lo mismo con 1, 1. Y el resto pues serán 2. O sea que si veis, está siguiendo un poco la misma lógica de 0, 1 y 2, pero a nivel de función. Y esto es muy importante porque ahora veremos la cuarta, perdona, característica, que esta ya no es reducción de costes, sino esta está más orientada a conseguir inteligencia general, es decir, se busca autosimilitud y cambio de rol, siempre. Es decir, que todo funcione más o menos igual con la misma estructura de datos. Es lo que le llamamos en informática homogeneidad estructural. Y esta es una parte también muy, muy importante. Básicamente, ¿cuáles son los cuatro puntos que hemos hablado aquí? Toda la información, tanto los datos, las funciones, el tipo de orden, los comandos, todo se estructura dentro de la misma estructura de datos. Lo cual es genial porque me podemos reutilizarlo en todas partes. Y eso me va a dar una capacidad de generalización muy grande y me va a permitir operar como utilizamos el lenguaje, porque no tenemos palabras natural, no tenemos palabras para dar órdenes, palabras para como datos y palabras como funciones, ¿no? Utilizamos, todas las palabras pueden cambiar su rol, pueden funcionar en diferentes partes. Entonces, bueno, pues intentamos esa capacidad que tiene el lenguaje natural de cambiar los roles en cada tensor, cada palabra, pues que lo haga exactamente igual en la inteligencia artificial. Los roles. Bueno, esto es lo que decíamos antes, es decir, el cambio de roles. El segundo punto es esta capacidad de cambiar el rol, de que una cosa pasa a ser una función, pasa a ser un comando. La tercera, y esta es muy interesante, porque en este caso, al poder cambiar los diferentes roles y lo movemos en una arquitectura diseñada para el caso, la inteligencia podría automáticamente operar el procesador directamente con los datos y con sus funciones y su comando. Es decir, el procesador sería, la inteligencia manejaría de forma nativa la inteligencia. Prácticamente el dispositivo sería inteligente. No habría una diferencia entre software y hardware. Sería básicamente una sola pieza. Y con esto yo creo que el modelo queda perfectamente, bueno, la filosofía queda definida, queda básicamente cuáles son los principios de construcción y luego, pues bueno, trata de conseguir que esto acabe funcionando como funciona la actual inteligencia artificial. Y
Para eso vamos a intentar imitar un poco a los modelos actuales, intentar sacar lo mejor de los simbólicos, pero con estos cuatro conceptos que nos van a permitir, es decir, con estos cuatro paradigmas, estas cuatro visiones, que nos deberían permitir reducir muchísimo el coste y hacerla mucho más general la inteligencia. Y bueno, seguiremos hablando de diferentes componentes y diferentes funciones más avanzadas. eh, pero bueno, está como una introducción, creo que puede valer. Así que bueno, ya lo dejamos más y más detalles para otros vídeos. Así que nada, un saludo a todos, hasta luego.